Un cordial saludo. Vamos entonces a trabajar hoy dentro de lo que corresponde al ámbito de la probabilidad a las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Vamos a definirlas en este momento. Dado un conjunto de n elementos de los cuales se tomarán subconjuntos de k elementos en los cuales importa el orden, esto sí que es clave, importa el orden. El número de variaciones que pueden realizarse está determinada por la siguiente expresión. Entonces allí vemos una v de variación. La variación de n en k es igual a n factorial sobre n menos k y a todo eso el factorial, donde n es el número de elementos del conjunto y k el número de elementos del subconjunto. Vamos a aterrizar un poquitico esta fórmula por medio de dos ejemplos. Entonces, para tener en cuenta, clave tener en cuenta allí, y es que importa el orden. Allí lo ponía en mayúscula porque me parece que es importante conceptualizar esto. Importa el orden. ¿En cuáles situaciones importa el orden? Pues vamos a mirarlas. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden conformarse con los dígitos 1, 3, 5, 7, 8 y 9? Entonces, lo primero, ¿qué pasa con nuestro sistema de numeración posicional? Pues que dos dígitos, para citar un ejemplo corto, dependiendo de su ubicación, pues serán números diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del 13 que del 31, aunque sean los mismos dígitos, el 1 y el 3. Entonces, importa el orden. Miramos aquí cómo entonces nos plantea una situación de variación. Pero, una variación de un conjunto de cuántos dígitos. Tenemos el 1, 3, 5, 7, 8 y 9, que es el número de elementos del conjunto, es decir, una variación de 6 elementos de un conjunto, de los cuales no voy a tomar la totalidad, voy a tomar solamente 3 grupos de 3 para hacer números de 3 cifras. Entonces, ¿cuál será la variación de 6 en 3? ¿Cuántos números diferentes podré entonces conformar? Entonces, caso de variación, repito, importa el orden. Para citar un ejemplo, no es lo mismo el 135 que el 531 o que el 315, por ejemplo, entre tantos. Bueno, entonces, esto va a ser igual a n factorial. Tenemos que en este caso n es igual a 6, número de elementos del conjunto, y k es igual a 3, número de elementos del subconjunto, porque vamos a hacer números de 3 cifras. Esto va a ser entonces igual a 6 factorial, tal como nos lo dice la fórmula, sobre, en el denominador tendremos n, que es 6 menos 3 factorial, es decir, 6 factorial sobre 3 factorial. Allí tenemos ya una primera aproximación al resultado. Abajo tenemos un 3 factorial, es decir que en el numerador podríamos expresar esto como 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, y cancelaríamos 3 factorial con 3 factorial. Este 3 factorial se nos va a cancelar con 3 factorial y nos va a dar entonces que esto va a ser el producto de 6 por 5 por 4. 6 por 5, 30. 30 por 4, eso nos daría 120 números diferentes. 120 números diferentes. Ahí tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Entonces, de un grupo de 6 dígitos, vamos a hacer números de 3 cifras. ¿Cuántos podemos hacer? Importa el orden. Ya explicábamos el por qué importaba el orden. Y aquí entonces tendríamos que la variación de 6 elementos, de los cuales se toman subconjuntos de 3, es 120. En este caso, 120 números diferentes. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. De un grupo de 10 trabajadores de una empresa se desean premiar los 7 mejores calificados por servicio al cliente. La premiación se plantea de la siguiente manera. Primer puesto, computador portátil. Segundo puesto, un teléfono celular gama media. Tercer puesto, 300.000 pesos.
cuarto puesto 200.000 pesos, quinto puesto 100.000 pesos, sexto puesto 50.000 pesos, el séptimo puesto 2 entradas a cine. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacerse la premiación? Pues tenemos que tener en cuenta algo que es clave, es decir, definir primero si es una combinación, que es algo que ya habíamos visto en un video anterior, en los cuales no importa el orden, o si es, como en este caso, una variación en las cuales importa el orden. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo premio si ocupo el primer puesto, porque me ganaría un computador portátil, a ocuparme el séptimo puesto, en los cuales tendría 2 entradas a cine. Aunque seguramente que una ida a cine con una persona muy importante para ti supera a cualquier computador, ¿no? Sin embargo, pues para efectos del ejercicio, entonces importa el orden. Importa el orden. Vamos entonces a tener aquí una variación de 10 elementos, porque son 10 trabajadores los que tenemos, de los cuales se van a premiar solamente 7. Se van a tomar subconjuntos de 7. Conforme a la fórmula que mostramos anteriormente, entonces n en este caso va a ser igual a 10 y k va a ser igual a 7, y decíamos que la variación de entre n y k era igual a n factorial sobre n menos k, y a esto le aplicábamos el factorial, n menos k factorial. Vamos a encerrar esta fórmula y volvemos entonces a nuestro ejercicio. Entonces esto va a ser igual a 10 factorial sobre, en el denominador tendríamos 10 menos 7 factorial. Si quisiéramos hacerlo en nuestra calculadora, entonces tendríamos en el numerador 10 factorial, recordemos 10, en este caso nuestra calculadora Shift x a la menos 1, donde está la función aquí, lo podemos ver, ese x factorial, 10 factorial dividido entre 10 menos 7, que sabemos que nos va a dar 3, de todas maneras hagámoslo completo, 10 menos 7, perdón, factorial. Shift y factorial. Eso nos va a dar entonces 604.800 formas diferentes de premiación. 604.800. Vamos a dejar ese resultado allí pendiente. Sabemos que esto lo podemos escribir como 10 factorial sobre 3 factorial, y que si lo quisiéramos desarrollar, esto sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. Cancelaríamos 3 factorial con 3 factorial para obtener el resultado de, recordemos, 604.800. 604.800 formas diferentes. Formas diferentes de premiación. Espero entonces con esto haber aclarado a qué corresponden las variaciones y cómo realizar su cálculo. Estaré atento a todas las inquietudes, sugerencias, recomendaciones que puedan hacerme, y de antemano las agradeceré. Bueno, un abrazo para todos, mucho éxito y ánimo con estas variaciones. No olviden seguir visitando su canal Matemáticas para Vivir Mejor. Un fuerte abrazo.